bien, vamos a empezar presentando la información actual que tenemos sobre cómo está la situación en el país, en el ámbito político. Y bueno, es importante que tengamos en mente que esto se hace cada 6 días, que es un extracto de un reporte nacional que nosotros ofrecemos vía suscripciones a la gente que está interesada en la política, y eso es una suscripción abierta a todos en la idea de que todos se beneficien para hacer mejor su trabajo político. Es claro que unos harán mejor su trabajo político para contrarrestar a otros y eso se entiende. Pero es la manera en la que nosotros hemos decidido participar a nivel nacional para rescatar nuestra posibilidad de emitir opinión, ¿sí? Porque nos interesa mucho, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que es muy, muy importante. Si trabajáramos, de hecho esta semana, sí, nos ofrecieron chamba bueno, la posibilidad de chamba, y la rechazamos, porque empezar a trabajar con una parte significaría dejar de tener la libertad para hacer esto. A nivel nacional, a nivel estatal, vamos con el primero que nos llame, pero a nivel nacional queremos mantener esto, que la gente que quiera que les ayudemos, los invitamos a que se suscriban, porque en la medida en que tengamos más suscriptores, pues la muestra será más grande y eventualmente más frecuente. Entonces, pues, sin mayor preámbulo, arrancamos pues con lo que tenemos. Miren, lo más importante siempre será qué es lo que está pensando el principal actor político que tenemos, y ese principal actor político somos todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando todos hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos en mente? Pues el problema de la pandemia es el tema fundamental, 52.9. Les recuerdo que estas respuestas son espontáneas, no les damos opciones. Luego sigue la visita de López Obrador a Estados Unidos, ahí, claro, en un nivel mucho más bajo, 5.5. Y luego, ya sin darles porcentajes, pero ustedes los tienen a la vista, refiero todos los temas porque el hecho de pintar en una tabla de respuestas espontáneas ya es relevante. Entonces tenemos de inseguridad, la detención de Emilio Lozoya, los asesinatos, muertes, matanzas, el mal manejo de la pandemia, el último sismo, los asaltos, robos, las balaceras, los feminicidios. Enrique Alfaro está haciendo su estrategia para la cuarentena, el globalismo, la captura del macho, las actividades del presidente, el desempleo, atentado contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México. Hay más acontecimientos, pero presentamos únicamente la más relevante. ¿Sí? Vemos la siguiente, pues, y ahora por primera vez les vamos a mostrar a ustedes, porque se está generando una situación de cambios importante en esta pregunta, lo que la gente entiende como el principal problema del país. Tuvimos durante muchos meses en una situación dominante el tema de la inseguridad, pero a lo largo de los meses hemos visto una situación fluctuante. Ha habido ocasiones en que la economía ocupa el primer lugar, a veces también la pandemia, ahora está de nuevo un poco recuperándose la inseguridad. Pero lo que tenemos en el momento actual es un empate técnico, o sea, entre la inseguridad y el tema de la pandemia, con esos porcentajes, 22.5 y 16.8. Y luego el asunto económico, sí, es el que sigue. La falta de empleo, la corrupción, el mal gobierno, la gente no hace caso de salir de casa, la delincuencia, la pobreza, la salud, la violencia, la falta de educación, el narcotráfico, la ignorancia, falta de servicios de salud, etcétera. Bien, eso es lo que tenemos los mexicanos entendido como el principal problema del país. El tema de los homicidios, que es un tema también fundamental. ¿Qué es lo que tenemos? Esta semana fueron 567 homicidios. Lo que observamos aquí es pues que aunque no hemos alcanzado
ni siquiera nos hemos acercado a la línea naranja de advertencia negativa, sí tenemos ya 5 valores consecutivos arriba del promedio o la línea central, que es 552. Entonces, si llegamos a 8, se va a conformar una serie por encima del promedio que nos estará indicando que se habrá modificado el nivel medio hacia arriba. O sea, estamos nosotros con una información que sugiere que se está agravando el problema, no a como estábamos antes, ¿sí? Cuando tenemos la serie esta roja, ¿sí? Anterior al azul, pero sí un poquito más arriba de cómo estamos. O sea, podemos decir que el tema este de la inseguridad no está mejorando, eso es lo que podemos afirmar, pero no está empeorando a grado de como estuvo recientemente. Vemos la siguiente. La aprobación al presidente López Obrador presenta una estabilidad impresionante, ¿sí? Estos últimos 4 puntos son prácticamente el mismo valor. Eso le da una solidez a la estimación de encuesta por esa estabilidad pues impresionante que tiene en el orden del 60%. Vemos la siguiente. El caso de la desaprobación, sin embargo, está a punto de completar una tendencia al alza. Necesitamos un punto más para declarar la tendencia al alza, pero la manera en que está creciendo es muy vigorosa. Usualmente, por la cuestión de que estamos estimando, pues cuando hay una tendencia, lo que tenemos es una forma de serrucho, ¿sí? O sea, va subiendo, pero va un poquito como escalonándose. Y en el caso cuando se va directo, significa que está creciendo de manera vigorosa. Entonces, es probable que tengamos una tendencia al alza en este sentido. ¿Eso qué significa? Si la aprobación está estable, bueno, pues que hay una parte de respuestas de gente que se muestra indecisa, de gente que no da respuesta, etcétera. Y esa es la gente de la cual se está nutriendo la desaprobación. O sea, la molestia de López Obrador no está entre los fieles están muy solidificados, ¿sí? Pero la gente apática o la gente que no participaba o que no se interesaba en esto es la que está siendo ganada por la causa que va contra ambos, ¿sí? Vemos la siguiente. Bueno, tenemos entonces, por lo menos en la aprobación, una estimación bastante confiable, ¿sí? Porque tenemos 60.1%. La desaprobación no es confiable. Fíjense qué interesante. Una estimación es confiable porque el monitoreo que la sustenta está muy estable, pero la otra estimación no es confiable. La desaprobación de 27.8 no es confiable. Si regresamos al monitoreo de la desaprobación, ¿sí? Lo que podemos observar es que ese 27 es el promedio de estos últimos 4 puntos y se va a quedar en medio. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, es más confiable la última estimación, que en este caso yo no la alcanzo a leer, pero si me la pudieras decir, hija, ¿cuánto es? 32.2. Ahora sí podemos pasar a la siguiente gráfica. Aquí tenemos 27.8, ¿sí? O sea, está subestimada la desaprobación. Es más confiable ese valor de 32.2%. Vemos la siguiente. La calificación de López Obrador la semana pasada nos registró una alerta positiva, que fue la reacción inmediata de la visita a Estados Unidos, y esto lo podemos afirmar porque era el acontecimiento dominante en mente de los mexicanos, de manera que era pues una situación natural establecer una relación causal. Pero ahora llega exactamente el valor previo, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Muchas veces los analistas políticos piensan que algo sucede y permanece, ¿sí? Dicen, por ejemplo, en este caso, le fue muy bien al presidente, o sea, él está arriba y supone que sigue arriba. Y el problema es que estas cosas siempre son temporales.
A veces duran más, a veces duran menos, pero finalmente tienden pues a perderse los efectos. En el caso no lo vimos el efecto en la aprobación, que se permaneció inalterada, sí en la calificación, pero ese efecto ya se perdió y vuelve pues al valor que tenía anteriormente. Vemos la siguiente. Y bueno, le hemos robado, entre comillas, a nuestros suscriptores alguna información porque creo que es relevante. Miren, hay un grupo que se llama Frena que estaba impulsando la idea de que renuncie el presidente. Entonces nosotros desde hace algunas semanas incluimos esta pregunta. Dice, en el año, bueno, que los de Frena quieren que ya se vaya el presidente. Son el grupo radical en contra de López Obrador. Pero tenemos nosotros en el año 2022, sí, ya programada una consulta. Bueno, no sé cómo va a ser, pero entiendo que la va a organizar el INE para determinar si el presidente debe renunciar o debe seguir. Y entonces lo que tenemos como respuesta es esto, ¿sí? Esta es la evolución de las personas que dicen que debe de seguir. Tiene un nivel medio más o menos de 54.1, se ve muy estable, ¿sí? Es una subestimación este 54 porque aquí se nos rompió la serie arriba de manera muy rigurosa, y prácticamente estábamos ahí, pero vamos a decir que debe andar como en 56% más o menos el porcentaje de personas que piensan que el presidente debe de continuar. Y la siguiente gráfica nos muestra el porcentaje de las personas que piensan que debe renunciar. Aquí lo relevante es que esto al principio subió, se formó una serie, o sea, las manifestaciones de Frena, los claxonazos, tuvieron un efecto para incrementar, pues digamos que de 20 a casi 28%, unos 8 puntos, y ha permanecido estable, ¿sí? 28 puntos de gente que piensa que el presidente debe renunciar, pues es un número importante. Y la comparación que hago, la referencia que hago es que cuando Peña Nieto era presidente, había un grupo muy intenso, muy radical, sí, muy apapachado también por la gente de López Obrador. Hicieron desmanes cuando fue la toma de protesta, los echaron a la cárcel. La gente del PRD, que era la gente de López Obrador, fue a pagar las fianzas para que los liberaran, ¿sí? Y ese grupo siempre estuvo presente de manera muy frontal en contra de Peña Nieto y era entre el 15 y el 20%. Ahora tenemos un grupo que se está radicalizando en contra de López Obrador y no anda en esos niveles, sino en niveles un poco más altos. Por eso esto debe de ser preocupante para el gobierno de López Obrador. La manera de controlar a esta gente tendrán que buscarla. Por supuesto, difícilmente van a usar la represión, pero yo creo que en la medida en que el gobierno se irracionaliza, va a hacer que se fortalezcan los otros grupos que también se irracionalizan. Entonces yo creo que la forma mejor, ya estoy metiéndome pues en el rollo de la mesa grillera, pero yo lo que creo es que la forma más eficiente que tendría el presidente López Obrador de controlar estos grupos es él buscando mayor sensatez en sus decisiones, ¿sí? Porque en esa medida estos grupos tienen menos elementos, menos combustible para operar, ¿sí? Y bueno, yo pensé cuando empezó esta gira, que más o menos se estaban limando asperezas, que estaba avanzando en eso, pero luego de repente cuando viene la respuesta a la Carta de los Intelectuales, pues pensé que pues anda dando bandazos, ¿sí? O ya está rectificando y volviendo a su actitud polarizante. Vemos la siguiente. El otro tema que hemos tomado aquí es el tema de la elección al interior de Morena. Morena es un partido importante, sí, mucho de lo que sucede en el país dependerá de qué sucede con Morena. Bueno, este es el top of mind, que es lo que tenemos, porque no hay candidatos definidos todavía para la presidencia de Morena, y lo que observamos aquí es que los personajes más prestigiados de Morena no están contemplados para la presidencia. Encabeza esta lista, bueno, hay un empate técnico, o sea, no hay una ventaja significativa de ninguno contra otro.
pero está Marcelo Ebrard, el propio López Obrador, Hugo López-Gatell, ¿sí? Tatiana Cloutier, Mario Delgado es el único que sí se ha mencionado, ¿sí? Y parece que es el único que aparece aquí de los que están mencionados, ¿sí? Ricardo Agüed, Martí Batres, creo que tampoco está en la jugada, Claudio Sheinbaum, por supuesto que no, Fernández Noroña tampoco, Moctezuma tampoco y Beatriz Gutiérrez Müller tampoco. Entonces, esta tabla, ¿qué lectura nos da? Es muy, pero muy relevante el hecho de que Mario Delgado aparezca en la lista. Entonces, esto lo que nos hace suponer de manera razonable es que de entre todos los candidatos que están moviéndose buscando la presidencia de Morena, el que mayores posibilidades tiene, según esto, pues es justamente Mario Delgado Carrillo. ¿Sí? Vemos la siguiente. Y bueno, eso es todo, compañeros. ¿Sí?